Mi pregunta es esta. ¿Tiene usted un versículo desde Génesis hasta Apocalipsis que el Padre cargó el pecado de la humanidad? ¿Sí o no y por qué? Repito, ¿tiene usted un solo versículo desde Génesis hasta Apocalipsis que el Padre cargó el pecado de la humanidad? ¿Lo entendió, participante Arnulfo? Tu micro, por favor. Sí, mi estimado, lo entendí. Ok, Claro, empezamos en 3, tiene 3 minutos. 3, 2, 1, adelante Arnulfo. Ok, vamos aquí a responderle al amigo Diego. Diego, observe lo que dice la Escritura. Alto. Pregunta cerrada es sí o no. Te preguntó. Tienes que empezar con sí o Tengo no. el versículo. Yo le respondí que sí. Tengo el versículo. Ok, adelante. Filipenses capítulo 2. Escuche bien lo que dice la Escritura. Filipenses capítulo 2. Ok. Dice la Escritura: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos cómo nuestro único Dios, estando en la condición de hombre, vemos que en el proceso de la cruz, Él lleva exactamente nuestros pecados, los carga en sí mismo, porque está Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por lo tanto, dice la Escritura, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual o ser Dios mismo, aquí, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿quién? Dios. Aquí vemos cómo nuestro Dios pudo cargar nuestros pecados, porque en su condición espíritu eterno jamás podía hacer esto. Era necesario, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, por cuanto no socorrió a los ángeles, sino a toda la descendencia de Abraham, o sea, nosotros los seres humanos. Entonces, tengo un texto, sí, aquí este versículo le dice al señor Diego cómo nuestro Dios pudo cargar nuestros pecados, estando en una condición de hombre, porque en espíritu eterno jamás podía llevar nuestros pecados. Por eso tenía que asumir una humanidad perfecta y real, una condición de hombre. Esa es mi respuesta, estimado. Ok, gracias participante Arnulfo. Ahora toca su refutación del participante Diego. Empezamos en 3, 2, 1. Adelante Diego, por favor. Por eso siempre digo en mis debates, nunca cantes victoria. No, aquí no estamos para decir que usted entregó el debate, quedó refutado. Tranquilo, que sean las personas y que sea la palabra de Dios que nos dé la razón. Mi pregunta fue, ¿tiene usted un pasaje desde Génesis hasta Apocalipsis que el Padre cargó el pecado? Y un pasaje que no tiene nada que ver. Es más, el contexto nos da la razón. Escuche lo que dice. Muy bien, versículo 6, 5 para que entendamos. ¿Hay en vosotros este sentir que hubo también en el Padre? No dice en el Padre. En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Por eso cuando usted me preguntó, ese que fue traspasado es el mismo, le dije el mismo. Usted me está dando la razón en este debate. Por eso yo no negué el texto, porque yo le he enseñado a mi gente que no hay que negar el texto. Aquí en esta página no se niega los textos, se explica los textos, se hace una buena hermenéutica de los textos. Aquí no negamos textos.
Usted no está con una persona negador de textos. Muy bien, dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, es Dios mismo, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ya sabemos el contexto, pero quiero ir al 9. Por lo cual Dios, a ver, ¿por qué hace distinción? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Está hablando del Padre ahí, mi estimado? Ahí no está hablando del Padre, está hablando del Hijo, de Jesús. ¿Por qué? Porque la Escritura dice claramente en Isaías, y esto es irrefutable, Isaías capítulo 53, versículo 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Se lo regalo. Isaías 53, 6, Jehová cargó en él el pecado de todos. El texto debería de decir, mas Jehová cargó nuestros pecados. Debería de decir. Dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Debería de decir, y he aquí Dios Padre que quita el pecado del mundo. No dice el pasaje, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y Tiempo. por cuya herida fuisteis sanados. Gracias.